Vea, esta semana ha sido, o estas últimas semanas de amanece uno ronquete ahí, la pelotita, ¿verdad? También. Y entonces invitamos a la doctora Catherine Rodríguez para que nos amplíe. Doctora, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Pero ese bultito que tenemos en el cuello, que además amanecemos muy afónicos, ¿cómo me debería preocupar? Ok, realmente esos bultos son ganglios inflamados que en el 80-90% están desencadenados por infecciones respiratorias, infecciones virales, que con antiinflamatorios y algunos analgésicos se puede controlar. Sin embargo, en el momento en donde cursamos con algunos síntomas de alarma, como ronquera, y que ya esa ronquera aumenta por más de 15 días y algunos otros síntomas, ya es mejor pues alarmarnos y consultar al médico. Doctora, ocurre que, por ejemplo, uno puede amanecer afónico, con ronquera, incluso uno siente como más flemas en la mañana, pero van desapareciendo, pero todos los días es el mismo cuadro. Ahí deberíamos preocuparnos también. Preferiblemente en ese momento, cuando ya duramos más de 15 días con los síntomas, es mejor consultar. Y adicionalmente en ese momento presentamos fiebre, pérdida de peso, esas flemas vienen con sangre, pues hay un diagnóstico a descartar que es el cáncer de laringe, que es bastante no me pegue ese susto, doctora, pero sí, hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Sobre todo si la flema entonces viene con sangre. Con sangre. Y si ya los síntomas se intensifican, si ya estamos sin voz o afónicos, como se conoce popularmente, en ese momento, y ya duramos más de 15 días y empezamos a sentir esos bultos, aumenta el dolor en nuestro cuello, es mejor consultar al médico. Se puede engañar uno porque puede pensar, como las mañanas son algo frías, que genera algún tipo de alergia. Doctora, ¿eso también es común que ocurra y que aparezca la flema? Efectivamente, o sea, en las mañanas por las bajas temperaturas y ahorita en este momento en donde hay más frecuencia de la ceniza, es mucho más frecuente que presentemos esas alergias y que fácilmente durante el día pasen sin ningún problema. Sin embargo, si observamos que todos los síntomas persisten durante el día y se intensifican en la noche y aún así durante varios días persiste, es mejor ser prudentes y consultar al médico. Doctora, en el caso de la gente que amanece muy afónica, si no se revisa eso, podría ser un daño irreversible, por ejemplo, en cuerdas vocales. Efectivamente, o sea, la afonía o la disfonía en este caso es porque algo está inflamando la cuerda bucal. Entonces, un otorrino, en este caso sería el médico a consultar, quien revisaría la laringe y las cuerdas bucales y podríamos ver si efectivamente hay algo viral o algún padecimiento maligno a cual debemos tratar rápidamente. Cuando la gente dice me cuesta tragar, me duele al tragar, ¿también es un síntoma de alerta? Es un síntoma de alerta. Aquí hay varias cosas que descartar, que la tiroides esté generando una presión a nivel del esófago, la laringe. Entonces siempre ante estos síntomas, el bulto, la afonía o la ronquera con la dificultad para tragar, es mejor consultar al médico. Doctora, ¿por qué? Bueno, sabemos por qué, pero el tabaco y el alcohol, por supuesto, son enemigos cuando estamos con cuadros de afonía. Por supuesto, son factores de riesgo. Si fumamos y tomamos alcohol, eso irrita la mucosa de nuestra vía digestiva, laringe y esófago, que por supuesto favorece el riesgo de presentar lesiones malignas. Doctora, ¿cuál es un diagnóstico o qué debería uno, cuál es el examen correcto para hacerse? Bueno, principalmente el otorrino al valorar los síntomas haría una laringoscopía, que es una manguerita que ingresa con una cámara a nivel de las cuerdas bucales para corroborar que no haya ningún tipo de lesión, que no haya ningún tipo de inflamación a nivel de la vía respiratoria y la vía aérea y así poder descartar este diagnóstico. Doctora, ¿es común que, por ejemplo, esas flemas permanezcan todos los días ahí dando vueltas? Lo que decimos, uno saca el gallo a pelear. Efectivamente hay que descartarlo. Hay padecimientos virales que fácilmente puede durar unos 8 o 15 días y presentar la flema. ¿Pero cuáles padecimientos? Por ejemplo, una gripecilla ahí no tratada. Un resfrío común, fácilmente la flema se vuelve mucho más viscosa y es más difícil extraerla. Ahí los niños y los adultos mayores tienen esa dificultad para extraerla. Entonces, un problema respiratorio como un resfrío común, como una leve gripe, puede desencadenar la flemita. Desde que sea solo flema, si no presente otros síntomas o el sangrado, como ya lo nombramos anteriormente, es mejor alertarnos y consultar al médico. Doctora, ¿usted me puede examinar? Claro, por supuesto. Venga, para acá. ¿Mi problema cuál es? Yo creo que los temas que me tocan a veces me caen como anillo al dedo. Porque siempre. El tema es, me duele en esta parte, siento la flema aquí pegada. Y bueno, y la gente que me ha escuchado en esta semana se ha dado cuenta que siempre lo he hecho a pelear. Pero, ¿qué podría hacer aquí, doctora? ¿Cómo puedo yo examinarme? Ok, realmente siempre los ganglios linfáticos, están en esta zona, que es como un triángulo al lado de la manzana de Adán. Entonces siempre uno toca
y ante la presencia de algún bulto, pues es importante ver si ese bulto genera algún tipo de dolor, algún tipo de molestia al palparlo o al tocarlo. ¿Y siente usted ahí un bulto o algo? No, absolutamente. Por lo que podríamos pensar que en este caso es algo más alérgico. Podría estar relacionado en este caso, por ejemplo, con la ceniza, que en este momento cursamos con un pico más de alergias y de enfermedades respiratorias por esa razón. Doctor, ahora, si yo me encontré un ganglio inflamado y alguna gente dice, bueno, póngale aquel ungüento que da calor, y se lo frota, ¿eso es correcto o no? En realidad no va a generar ningún beneficio. Nada. Los ganglios inflamados, el 80% están relacionados por infecciones virales. Entonces, fácilmente con analgésicos, nuestro organismo y antiinflamatorios, nuestro organismo está capacitado para ayudar a combatir esa inflamación y que estos desaparezcan. Doctora, pero, por ejemplo, si yo tengo la flema aquí pegada, y me tomo un jarabe, pero todos los días tengo el mismo problema, ya no es un resfrío común. Ya no es un resfrío común. Ay. Un resfrío común tendría a durar aproximadamente 5 o 7 días. Cuando ya tarda más de ese tiempo, podríamos pensar que es una sobreinfección de ese resfrío común o algo más al que debemos consultar al médico. ¿Y si está asociado con dolores de cabeza, por ejemplo? Habría que ya examinarte un poco más profundo para determinar exactamente el diagnóstico. Pero si el jarabe tiene que hacerme efecto. El jarabe, efectivamente, deberíamos consumir un jarabe de venta libre que ayude a que las flemas se vuelvan más líquidas, que es un jarabe que uno llama fluidificante, que esa flema que se adhiere fácilmente a la vía respiratoria se vuelve mucho más espesa. Con un jarabe fluidificante va a ayudar a que se despegue de esas vías respiratorias y lo eliminemos con el reflejo de la tos o por medio de heces. Y si tiene en esta tos, porque a veces uno con la flema ahí lo que hace y entonces queda afónico. Exacto. Eso genera irritación de la garganta. Entonces, el estar haciendo eso inflama la vía respiratoria y, por supuesto, desencadena afonía. Y si cuando estoy en pleno cuadro de tos me empieza a doler como esta parte de aquí, como el pecho. Es normal que ante el reflejo de la tos, si es una tos muy frecuente, incluso a veces tendemos a tomar medicamentos que quiten la tos, pero la tos es un reflejo de nuestro organismo para ayudar a expulsar esa flema. Entonces, lo que deberíamos consumir es un medicamento para las flemas y que adicionalmente la tos nos ayude a expulsarla. Si tenemos una tos muy frecuente, habría que ya hacer una placa, un diagnóstico un poco más claro por medio del médico que nos descarte algún tipo de infección, bronquitis o algún tipo de neumonía, que es importante consultar al médico. Doctora, bueno, si me deja preocupado. Es mejor chequearte. Sí, no, voy a hacerlo. Pero doctora Rodríguez, como siempre, un enorme placer tenerla por acá. Patricia.